siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Como muchos sabéis, estoy estudiando psicología, ahí dándolo todo, pero aparte yo ya había estudiado, pues había hecho en la universidad pues algunos cursos así de psicología social, porque siempre ha sido algo como que me interesaba. No me interesaba tanto de cara a los demás, sino un poco para lograr entenderme a mí misma. Luego me di cuenta que intentar aplicar la psicología a uno mismo es totalmente inútil, pero bueno, te sirve bastante para los demás. Aparte de eso, como muchos ya sabéis en este canal, pues yo he trabajado de agente de apoyo mutuo, por lo que he estado directamente con pacientes. Así que creo que es importante, digamos que no... Yo entiendo que ahora la salud mental está como bastante valorada. Es bueno que hoy en día pues las cosas estén más abiertas y se pueda hablar más del tema, pero sí que es verdad que caemos en unos errores pensando que porque una persona tiene depresión o tiene un trastorno mental, tiene que ser tratada entre algodoncitos y no se le pueden decir ciertas cosas ni se pueden hacer ciertas cosas. Y la cuestión es que no. La cuestión es que no todos los trastornos mentales justifican un comportamiento, porque a veces simplemente es que la persona es así. Y también es bueno muchas veces reconocer a las personas que nos podemos encontrar y saber que hay ciertos trastornos mentales, pues que evidentemente van a hacer que lo mejor para ti es que cortes relación con todo, vamos, del todo con esa persona. ¿En qué punto? Bueno, los narcisistas, la verdad es que es algo que se está hablando muchísimo, el narcisismo. El trastorno narcisista de la personalidad, ya hablaremos de él. De hecho, hablaremos de él junto con el histriónico, porque son, digamos... El TLP, el histriónico y el narcisismo tienen ciertas pautas comunes que hacen que cuando alguno presenta ciertas características se diga narcisista, cuando a lo mejor pueden ser los otros dos trastornos de la personalidad. Así que de eso ya iremos hablando, pues para que no os creáis que absolutamente todo lo que hace una persona es porque es narcisista, ¿vale? Inclusive, aunque tenga rasgos narcisistas, no quiere decir pues que esa persona lo sea. De hecho, normalmente las personas algún rasgo narcisista solemos tener. Es normal, no os asustéis, no penséis que sois malas personas. Pero, como os digo, hay otros trastornos mentales que pueden tener ciertas pautas. Hoy vamos a hablar de los psicópatas integrados, básicamente porque son las personas más tóxicas y las que realmente sí te logran engañar. Y sí que es verdad que no puedes esperar pues un cambio de ellos, ni un resarcimiento, ni un remordimiento, aunque ellos te hagan creer que sí. En este vídeo os voy a hablar un poco de las características que ya todos sabéis, pero sobre todo os voy a decir aquellos mitos que creemos de los psicópatas y que obviamente no son ciertos, y por eso muchas veces tenemos a un psicópata y como tenemos en la cabeza los true crime, donde nos pensamos que un psicópata tiene que ser pues un maltratador mínimo, pues la verdad muchas veces se nos escapan aquellos detalles que sí que hacen de una persona un psicópata. Sin nada más, una introducción muy larga, pero había que poner contexto. Sin nada más, vamos a empezar. Bien, vamos a ir diciendo las características y os voy explicando, digamos, ejemplos concretos para que sepáis, como os digo, rápidamente situarlo. El psicópata integrado suele tener bastante desprecio hacia los demás en actitud y en palabra. Esto lo notarás cuando desprecia de una manera bastante cruel a la gente que tiene lejos, que no... es de su alrededor, pero no de su círculo más cerrado. Normalmente, imaginaos que tiene una amistad, esa amistad se rompe por algo que él ha hecho, sin embargo, él hará dar la vuelta para quedar él como víctima y así poder completamente criticar y de una manera brutal a esa persona. Así que nos encontraremos con una persona que ha tenido un conflicto y en vez de decir, pues ha pasado esto y esto y me siento así y así, será una persona que diga, esta persona es esto es lo peor, me hizo muchísimo daño, pero nunca sabremos realmente la otra versión, porque él se encargará de que si sentimos mucha empatía por él, la perdamos absolutamente por la otra persona que supuestamente le hizo daño. En este punto entra lo segundo, y es la culpabilización de las víctimas. Es decir, él empieza una relación, esa relación va más o menos bien, él intenta, bueno, los psicópatas no pueden tener una relación si no es para manipular o sacar algo de esa relación, y si esa relación se rompe y él no ha conseguido los objetivos con los que quería justamente esa relación, pues lo que va a empezar es, como os digo y dije al principio, culpabilizar a la víctima de todo lo que ha ocurrido. Por supuesto, cuando culpabiliza a las víctimas y rompe estas relaciones, vais a ver que tienen comportamientos muy agresivos. Es cierto que un psicópata integrado no va a ejercer nunca la violencia, va a ser muy raro, pero normalmente es porque tiene la capacidad de poder ejercer
esa violencia o porque no le conviene ejercer esa violencia para conseguir sus objetivos. Así que normalmente lo que ocurre precisamente es que las víctimas no saben que están ante un psicópata porque como no les ha ocurrido un daño físico, abuso, violín y demás, pues piensan que, no sé, que puede haber sido otra cosa, pero que no es un psicópata. Sin embargo, como os digo, son comportamientos agresivos, como puede ser tirar algo, levantar mucho la voz o usar un vocabulario bastante, ya os digo, atacante, muy agresivo en el vocabulario. Por supuesto, tiene una falta de interés absoluta en los sentimientos ajenos. Esto es lo que lo vais a notar. Vais a notar que él hace algo e instantáneamente habla de lo como él se siente. Imaginad que tienes un amigo que precisamente es un psicópata integrado y estáis teniendo una pequeña discusión. En la discusión todo el tiempo va a decir lo que él quiere, lo que él necesita y cómo él se siente, pero en ningún momento te va a preguntar cómo te sientes tú, qué es lo que te ha molestado y qué es... ¿Cómo ves tú las cosas? No, eso no le interesa, solo le interesa lo que él necesita, lo que él quiere y ya os digo, cómo él está. Tú no le interesas en absoluto. También en pequeños detalles, como por ejemplo que si eres pareja, amiga de un psicópata integrado, cuando te ocurre algo, por ejemplo, no sé, tienes a tu hermana enferma, notarás que nunca jamás, pese a que tú le hayas dicho estoy mal porque está mi hermana enferma o mi perro mal o lo que sea, notarás que jamás te va a preguntar, oye, ¿qué tal tu perro? Oye, ¿qué tal tu hermana? Porque realmente le importa tu vida nada. Siempre se va a centrar en él. Y además lo que harán será nutrirse de personas que evidentemente se preocupen mucho por él, que estén encima de él. Hay que diferenciar este tipo de trastornos del narcisismo en que estas personas quieren atención y el narcisista lo que quiere es admiración. Luego nos encontramos con la falta de arrepentimiento y muchísima gente piensa que una persona si llora pues quiere decir que tiene sentimientos y que se está arrepintiendo. Así que la gran pregunta que se hace mucha gente es, ¿un psicópata puede llorar? Por supuesto que sí. Llorará siempre y cuando, bueno, pues lo necesite para conseguir su objetivo. Si ve que ha sido pillado, imagínate que te ha contado una mentira realmente bastante escabrosa o que te hace daño a ti directamente. Bueno, no tendrá ningún problema en llorar y llorar arrepentido, diciendo que lo siente, que no era su intención, que es un monstruo, que es mala persona. Siempre va a recalcar eso, va a decir siempre que, bueno, pues que es un monstruo, que malo soy, que malo he hecho. Sin embargo, va a haber un detalle en el que vas a decir, porque tú dirás, ¿cómo lo diferencio de una persona que realmente lo siente? Bueno, el detalle va a ser que él, tras esta explosión de arrepentimiento, obviamente fingida, porque el psicópata sabe perfectamente interpretar las emociones humanas y sabe cómo tiene que actuar para, digamos, tocar tu corazoncito, lo notarás porque una vez pasada esta pequeña explosión, el psicópata integrado enseguida empezará a quitarle como hierro al asunto o no siendo consciente realmente de la gravedad. Así pues, si, por ejemplo, imagínate que una relación de amigos, él ha contado una mentira y esta mentira ha ido a mal y ha hecho daño a otras personas, cuando esas personas le dejen de lado, lo que te dirá a ti es, pero ¿y por qué me dejan de lado? ¿Por qué no me dan otra oportunidad? Es que no soy malo, ¿por qué no lo hacen? Así también da a entender que hay que ver qué rencorosos y qué egoístas, y, ¿sabes? Y qué soberbios son los demás que no le pueden dar a él otra oportunidad. ¿Por qué no me das otra oportunidad pese a que te haya hecho una trastada muy gorda, que te haya hecho mucho daño? Es lo que os digo. Para diferenciarlo de una persona que realmente tal, es cuando la persona, sí, llora, se arrepiente, te puede liar un ciposte que alucinas, súper mega arrepentido, obviamente no lo está, pero cuando pase este estallido, como os digo, os dirá, pero ¿por qué no me da otra oportunidad? ¿O porque me ha bloqueado? ¿O porque ya no me habla? Porque realmente él no verá la gravedad de su actuación. Así diferenciarás a un psicópata íntegro. El psicópata integrado tiene también actos muy impulsivos, y en estos actos impulsivos significa dejarse llevar por lo que en ese momento siente, siempre y cuando de nuevo le repercute un beneficio. Si una mujer le gusta, irá por esa mujer y en momentos en el que esté con ella quizás sienta el impulso de tirarse hacia ella. ¿Esto quiere decir que está locamente enamorado de ella, no se puede retener? No, tiene impulsos. Igual que, bueno, puede tener impulsos agresivos de golpear un mueble o golpear algo. Como os digo, tiene comportamientos muy impulsivos. También son muy soberbios y se creen muy inteligentes. Así que siempre se van a creer como que van por delante tuya. Y cuando se vean descubiertos, la persona que les haya descubierto para ellos pasará automáticamente a ser el enemigo a derribar. Estas personas también, los psicópatas integrados, pueden tener una autoestima totalmente bajo. Sin embargo, veremos que en la superficie hay como cierto sentimiento de grandeza. Como diciendo, buah, yo soy una persona que tengo mucho carisma, bueno, a mí solo me falta esto para ser totalmente perfecto, yo no entiendo cómo no tengo pareja, yo no entiendo cómo no estoy trabajando en este sitio, yo no entiendo por qué no me ponen aquí. Y es que siempre se va a creer que es mucho más de lo que es.
Como os digo, también se creen muy inteligentes y les repatea que alguien, digamos que descubra estas trampas que ellos van poniendo poco a poco en el camino de las personas que se supone que quieren. Y por supuesto es muy mentiroso, se sirve de 1001 engaños simplemente para conseguir su propio beneficio. Y les encanta mantener a las personas aisladas. No dudarán ni un solo segundo en coger a esa o la persona cuyo interés es más creciente y mediante mentiras y manipulaciones conseguir que ella se vaya apartando de los que él cree que son como enemigos a batir, es decir, quiere a esa persona solo para él, quiere que la atención solo sea para él, así que mediante engaños y mentiras hará que esa persona se vaya separando de la competencia. Y ahora vamos con otro gran, digamos, mito que hay en referente a los psicópatas integrados y que, bueno, que es totalmente falso, y es el tema de los animales. ¿Le gustan a los psicópatas los animales? Existe el mito, y tengo que reconocer que yo era de los que lo creían hasta que empecé a estudiar todo esto, que los asesinos seriales no sienten empatía, ni cariño, ni amor hacia los animales. Es cierto que muchísimos de ellos utilizan a los animales como, bueno, para torturar y tal, ¿no? Y es como que empieza ahí a surgir pues los primeros pasos de lo que podría ser un asesino serial. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, no todos los asesinos seriales son psicópatas y no todos los psicópatas son asesinos seriales. En cuanto al tema de asesinos seriales, Jeffrey Dahmer es un asesino serial que no es psicópata y tenía muchísimo amor por su perro. De hecho, lo quería muchísimo. Y luego también es verdad que hay bastantes psicópatas integrados. De hecho, hay muchísimos testimonios en internet que precisamente lo que tienen pues es su perro o su gato. Y tú dirás, ¿por qué es esto? Precisamente porque les gusta mucho, digamos que mantener ese estilo de perfección y esa belleza y ese cuidado, ponerlo en un animal, además de que les suelen gustar más los animales que las personas. Y también hay otro tipo de psicópata integrado, que es aquel que no le gusta ningún tipo de animal salvo su mascota, y las suelen tener muy bien cuidadas y son muy amadas. De hecho, hubo una controversia durante un tiempo en Estados Unidos, no sé cómo se arregló aquello, sí que recuerdo haberlo escuchado, y era el tema de si se tenía que sacrificar a una mascota de un asesino serial, porque siempre se sacrificaba. Y entonces, claro, cuando se hacía un estudio de comportamiento de esa mascota, se daban cuenta de que era una mascota totalmente sana, sociable y bien cuidada. Por lo tanto, era innecesario tener que sacrificarla. Pero bueno, ya sabéis, como son los estadounidenses un poco, en el sentido de, bueno, si es de un asesino serial, tiene que ser una mala mascota y al final pues siempre la sacrificaban. Pero como os digo, si tienen mascotas suelen ser muy cuidadosos con ella. Ya hay un asesino serial que se llama Dennis Nelson, que fue un asesino en serie y necrófilo. Lo estoy viendo aquí, que me lo he apuntado precisamente porque ya sabéis que mi pronunciación no es muy buena, así que he decidido que cuando me tenga que decir un nombre, apuntármelo y así lo puedo leer. Y la verdad es que la amaba muchísimo a su perra. De hecho, su perra fue una de las que fue, bueno, pues puesta a dormir por ser su dueño quien era. Así que sí, un psicópata puede querer a su mascota muchísimo y puede querer a los animales. No es totalmente incompatible. Con lo que tiene más problema es con la sociedad, con las personas. Porque recuerdo que incluso en el caso de la película de Jason llegaban a decir que Jason, bueno, querían incluir una escena donde Jason mataba a un perro y dijeron que no. Jason es monstruo, pero no tanto como para matar a un perro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que te haya quedado claro pues ciertos puntos y que veas que reconocer a un psicópata integrado es bastante difícil, sobre todo porque son personas muy carismáticas, es decir, la mayoría de las personas que caen en redes de esta gente no saben que han estado en manos de un psicópata integrado, porque digamos que se ocultan muy bien, son muy carismáticos, como digo, muy simpáticos, rodeados de gente, en fin, no suelen ser personas que al contrario dices, uff, parece muy honesta, parece una persona bastante, ¿sabes?, independiente, honesta, íntegra, y sin embargo es solo una máscara que tú poco a poco vas dándote cuenta de que no es así. Pero es tan poco a poco que muchísimas relaciones con psicópatas integrados no salen a la luz hasta años después, es decir, no es años después hasta que tú te das cuenta pues del tipo de persona que era esa que te hacía sentir tan mal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, como decía. Recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sean vídeo directo o short, o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal y ayudarme, hay bastantes niveles, cada nivel pues tiene sus ventajas, y también hay aquí debajo un corazón con el símbolo del dólar para que tengas un detalle con esta creadora. Si, bueno, una forma gratuita de ayudar al canal es me gusta, comparte, suscríbete. Por supuesto, comenta, que los comentarios me dan la vida, y recuerda que si quieres algún vídeo de cualquier tema, ya sabes que aquí se habla de demonología, de asesinos seriales, desmentimos casos paranormales
y bueno, también de subcultura gótica, cantantes, en fin, este canal es muy completito, así que si quieres algún tema no olvides dejármelo en los comentarios. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.